Promover la armonía entre la sociedad y su entorno es uno de los ejes principales de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Esta es una institución cultural y científica que trabaja en pos de los más altos valores de la nación cubana. Defiende la biodiversidad y fomenta la conciencia ciudadana sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio ambiental. A 3 décadas de su fundación por el Dr. Núñez Jiménez, eminente científico considerado el cuarto descubridor de Cuba, proponemos dialogar hoy sobre su impronta en la naturaleza y la sociedad. Qué placer recibir en el estudio a Liliana Núñez Vélez, presidenta de la Fundación Antonio Núñez Jiménez e hija del querido científico cubano. Bienvenida, Liliana. Gracias. Y también recibimos a Roberto Pérez Rivero, director del programa Naturaleza y Comunidad de esta institución. Bienvenido. Muchas gracias, muchas felicidades además por el 30 aniversario de la Fundación. ¿Ustedes están listos? ¿Están cómodos? Mucho. Ellos están cómodos, yo también. Y si es así, comenzamos. En 1994, Núñez Jiménez creó la Fundación de la Naturaleza y el Hombre, una institución que de muchas maneras resumía su labor y su pasión por la ciencia y la historia. Y a 3 décadas de ese momento quisiera entonces que ustedes me digan cuánto de los objetivos fundacionales se mantienen y si se ha transformado alguno. Los objetivos fundacionales pienso que se mantienen, los hemos reafirmado. Y lo definimos de la mano de Núñez con la misión que fue trabajar hacia una cultura de la naturaleza, que fue un término que él acuñó, con el propósito de armonizar la sociedad y su entorno. Se ha mantenido, lo mantenemos. Ahora, sé porque me lo habían comentado que la creación oficial fue en 1994, por eso la Fundación cumple 30 años. Pero desde muchísimo antes, Núñez Jiménez había comenzado toda su labor de recopilación de documentos y todo este trabajo que llega hasta hoy. Y bueno, si pudieran comentarme un poco, ¿cómo fue que comenzó ese trabajo? Bueno, yo creo que Núñez comenzó a guardar cosas desde su más temprana edad. O sea, era una persona que lo que le interesaba lo hacía a conciencia. Y te puedo decir que mucho antes de la fundación y el patrimonio de la fundación, la familia lo fue acumulando durante muchos años a través de expediciones, de viajes, de gestiones, de relaciones. Y la idea es que la fundación capitaliza como organización no gubernamental la conservación de todo ese patrimonio para las generaciones futuras en Cuba. Ahora, hay digamos, un lema, por decirlo creo que de la mejor manera, que es crear una cultura de la naturaleza. Y bueno, evidentemente ustedes trabajan en función del cuidado del medio ambiente, de la ecología, de la relación del hombre con el ambiente, pero estos objetivos también los tienen otras organizaciones e instituciones. ¿Cómo entonces ustedes buscan otras aristas para hacer, digamos, lo mismo pero de otra manera o colaborar con otras instituciones? Bueno, ahí la palabra que me viene a la mente es complemento. O sea, siempre tratamos de ser un complemento con la particularidad que Núñez legó, que era la interdisciplinariedad. O sea, creo que en ese sentido lo que nos inspira es la innovación social. O sea, todo el trabajo que hacemos que tenga una incidencia en política pública, en gestión de los recursos naturales, en todos los procesos educativos, no solamente para los jóvenes y niños, sino también que en ese sentido Roberto hace 20 años nos hizo un énfasis en que teníamos que hacer una educación ambiental como Núñez la hizo para los decisores, las entidades que desarrollan los procesos económicos, porque si no, no le vamos nada dejar a las generaciones que vienen. Van a saber mucho de educación ambiental, pero no van a saber qué conservar. Se sabe que hay especies que están muy amenazadas, que están en peligro de extinción. O sea, el actuar local con una visión global ha sido de las cosas también que ha inspirado a la Fundación. Y ahora cuando me mencionan la palabra decisores y todo este tema de lo local, estoy pensando entonces cómo la Fundación incide en el desarrollo territorial, que es algo que hoy es una prioridad en nuestro país, pero de una manera sana hacia el medio ambiente. La Fundación siempre se ha propuesto trabajar a todos los niveles.
O sea, en primer lugar estamos trabajando con las comunidades, con las personas. Pero en este momento hay un proceso importante de descentralización a nivel de país donde se están empoderando los municipios. Y a veces los municipios hay que acompañarlos en estos procesos del desarrollo local, pero que este desarrollo local se lleve a cabo protegiendo la naturaleza, conservando los recursos naturales y compartiendo esos beneficios con las comunidades locales. Y a partir de ahí existe una interacción ya con las provincias, con los ministerios, con los organismos de la Administración Central del Estado. Y la Fundación yo creo que se mueve a todos los niveles, pero fundamentalmente el trabajo de la base es muy importante. Ya tenemos nuevos actores económicos, tenemos otros actores funcionando en estas comunidades, otros usuarios de los recursos naturales, y de esta manera empezamos en la base y se van generando una serie de criterios. Y también las políticas públicas se deben modificar o perfeccionar en función de las necesidades de estos municipios. ¿Y qué ejemplos concretos tienen ustedes que podrían compartir con nosotros de cómo la Fundación, digamos, ha ayudado o ha orientado a algún territorio o alguna comunidad en función de desarrollarse, pero sin afectar el medio ambiente? Bueno, ahí hay una larga lista de comunidades y temas en los que hemos incidido a partir de las alertas ecológicas, los diálogos ambientales que Núñez lanzó como primer programa de la Fundación, y nosotros los hemos seguido desarrollando. En un primer momento fueron temas geográficos, se hizo con el concepto de SOS, Bahía de La Habana, Río Almendares, Cangilones del Río Máximo, Municipio Playa. Después transitamos por temas, o sea, el tema de la biodiversidad y la diversidad cultural, esa relación, la interacción también entre eventos extremos y hábitat, o sea, hacemos hábitat y huracanes. Lo hicimos, por ejemplo, en Baracoa, a partir, siempre enlazados con quien rige la actividad en el país, por ejemplo, con el IPF en su momento, y NOTU ahora. La Fundación es miembro del Comité Hábitat Cuba, y a partir de los eventos extremos que azotaron Baracoa, nosotros tenemos una larga trayectoria. Fue la primera expedición que Núñez hizo, fue en la cuenca del Toba. Nosotros lo hemos mantenido como un área de las priorizadas en conservación. Vista la conservación no solamente del ecosistema natural, sino también construido. Y hicimos con facilitadores de cómo aplicar la nueva agenda urbana al contexto de Baracoa, que es una ciudad que tiene un espacio patrimonial, con construcciones muy típicas, a la vez rodeado de una naturaleza muy abundante, con mucha fragilidad por toda incluso la amenaza que ha tenido de la minería, de la intención de hacer una hidroeléctrica. Entonces la Fundación acompaña ese proceso o sea, Robertón lo aclara muy bien, no trabajamos en comunidades, trabajamos con las comunidades, que para nosotros tiene una diferencia sustantiva. ¿Y los territorios son receptivos de esas experiencias que ustedes intentan comunicarles? Cada territorio es diferente. Y yo te pudiera poner el ejemplo de un trabajo sostenido durante muchos años en Ciénaga de Zapata. Hemos trabajado con 4 comunidades. Hemos trabajado en Júcaro también, donde es la entrada al Gran Parque Nacional, Área Marina Protegida, Jardines de la Reina. La idea es que la Fundación no implementa directamente, sino que acompañamos procesos, trabajamos con la gente, trabajamos para hacer visibles los problemas y buscar juntos iniciativas y soluciones. Sé que el trabajo de la Fundación es amplia, tiene programas que desarrolla en el campo de la investigación y también de la práctica. Yo les propongo a ustedes hacer una primera pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo, estamos en Buen Cubano, manténgase con nosotros. En Buen Cubano llegamos a la sede de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, espacio donde se atesoran colecciones de un gran valor patrimonial, que son reflejo de los estudios de este gran investigador, de sus valiosos aportes al descubrimiento de Cuba y su naturaleza. En el museo tenemos variedad de colecciones, tenemos 14 colecciones, todas de diferentes soportes y de un valor patrimonial muy importante. Tenemos desde artes plásticas, cerámica, documentos históricos y colecciones científicas. En la sala de las vitrinas tenemos 3 archivos de gran importancia
Tenemos el archivo de Antonio Núñez Jiménez, que son los manuscritos y manuscritos de él. El trabajo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre se compromete con la sociedad cubana y el mundo para hallar una solución a los problemas ambientales, con una perspectiva que integre la dimensión sociocultural, además de promover investigaciones afines con su misión institucional. La Fundación Núñez Jiménez, uno de sus principales componentes es el archivo y la biblioteca, que recoge toda la labor durante muchos años, la labor científica de Núñez Jiménez, y yo creo que puede ser considerado uno de los principales archivos personales que existe en el país. Incluso hay fondos aquí que son muy anteriores. Yo podría destacar, por ejemplo, el Fondo de Agrimensores Sánchez Jovín, que fue un archivo que él rescató en la década del 60. También hay muchas fotografías con otros intelectuales muy importantes, relevantes de su época, de sus viajes al extranjero, de sus múltiples viajes, de la expedición del Amazonas al Caribe, que también está toda la documentación que tiene que ver con esta expedición. La Fundación ayuda a promover igualmente una cultura ecológica y a mantener vivo el legado de Antonio Núñez Jiménez para combatir por los valores ecológicos y por mejorar la salud del planeta. Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa ya hablábamos sobre los programas que tiene la Fundación. Sé que tienen varias aristas, varios caminos desde lo práctico, pero también desde lo investigativo. ¿Cómo me podrían contar hoy qué es lo que está haciendo la Fundación? Bueno, ahora mismo estamos enfocados en sacar adelante un edificio que nos fue otorgado por Eusebio Leal en el centro histórico, un edificio de 4 pisos que queremos poner allí lo que está mal almacenado y es muy valioso de conservar, los archivos, por ejemplo el de Sánchez Jovín, que es un archivo muy grande de agrimensura, que lo vamos a trasladar para esta sede que está en la calle Obispo, número 204. Es un edificio que está en construcción. Ahí vamos a tener los mismos, va a ser un edificio con un fuerte carácter público, igual que el edificio del municipio Playa. Vamos a tener biblioteca, galería de arte, salas de conferencias, que potencie y amplíe en cuanto a aforo la capacidad de convocatoria y de articulación que la Fundación hace de diversos segmentos que inciden o reciben un impacto ambiental. Ese es uno, yo creo que es el más retador. Vamos a estar continuando todo el trabajo del trabajo de plástico, o sea, el impacto del uso y cómo hacer el manejo de los residuos plásticos en Cuba. Vamos a seguir focalizados en empoderar más las áreas protegidas. La Fundación es la única ONG que administra 2 áreas protegidas en Cuba. Los 2 son sistemas cavernarios, Bellamar y Santa Catalina, con la innovación que también administramos y gestionamos las tierras sobre estas áreas protegidas. Vamos a estar, y de todas maneras también no solamente nos ocupamos de apoyar estas 2 áreas que son las nuestras, sino también todo el sistema. Tenemos un trabajo muy articulado con todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Cuba. Vamos a seguir extendiendo el movimiento de permacultura en Cuba, que es una herramienta muy fuerte que tenemos de trabajo fundacional. Se empezó desde el año 94 esta línea de trabajo. Y también vamos a estar trabajando con todos los actores económicos, no solamente los nuevos actores económicos, sino continuar, como siempre lo hemos hecho, con las empresas del Estado y las industrias mayores más impactantes en Cuba, siendo el Estado cubano el mayor actor económico. Eso ahora, vamos a seguir. Todo esto es en materia, digamos, desde lo práctico. Pero Roberto, y en materia de investigación, ¿qué línea te gustaría destacar? Bueno, la investigación casi siempre estamos trabajando en 2 vertientes. Una investigación de tipo más académica, tenemos un programa de investigación geohistórica que trabaja en temas como la historia ambiental, la ecología política y varios temas importantes de lo que van saliendo a nivel de país. Uno de los cambios desde la fundación, y valga la redundancia, ha sido el tema del cambio climático. Ese es un tema que estamos trabajando a nivel de toda la sociedad cubana. Pero la otra parte de la investigación, a mí me gusta decir la investigación, acción participativa. Esa era una característica
de Núñez, de trabajar con la gente, de preguntarle a la gente, de explicarle a la gente y a la vez que las personas se sientan objetos y sujetos de la investigación, que participen, que contribuyen. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos en las comunidades, ya sea el tema de la agroecología, la permacultura, la conservación de la naturaleza. La idea es incorporar a las personas y sus problemas y sus deseos y sus ideas en los procesos investigativos. Ahora, hablando de permacultura y de agroecología, yo quisiera preguntarles, porque hoy con el tema del consumismo que existe a nivel internacional, ¿es posible crear una relación amigable entre el desarrollo humano y el medio ambiente? ¿Existen ejemplos concretos en nuestro país? Sí, en nuestro país afortunadamente existen ejemplos, a veces menos visibles a mi punto de vista, la insatisfacción que tenemos todavía los que desarrollamos la educación ambiental desde hace 20 años, pero no solamente en Cuba. La Fundación es lamentablemente el único miembro institucional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la unión más grande a nivel global, porque están al mismo nivel gobiernos locales, la academia, científicos, ONG. Y ahí siempre se ha hablado, hay una comisión que es la de educación ambiental y de comunicación. Se ha hablado que en cierto modo hemos perdido 20 años los que hemos desarrollado educación ambiental porque no estamos en el punto en que creímos que a lo mejor íbamos a estar cuando se desarrolló todos los procesos a partir de la Cumbre de Río, los grandes financiamientos globales, internacionales en educación ambiental. Y yo pienso que como único uno resuelve un problema es poniéndole nombre. O sea, el hecho de nombrar un problema es la base para poderlo resolver. Y evidentemente los mecanismos para llegar a la educación ambiental a un nivel masivo, a un nivel realmente de impacto, obvió lo que ahora por suerte sí se está aplicando, que es incorporar a los actores económicos. O sea, la incorporación de las empresas, de las grandes transnacionales. Entonces yo estoy muy esperanzada de que se está involucrando al mundo económico dentro de la educación ambiental. Incluso en el mundo se han visto, hablando ahora de los embalajes, se han visto cómo hay lugares donde se empacan alimentos también de forma natural con hojas. Exacto. Ahora lo que quisiera saber exactamente es cómo en Cuba se ha logrado, si es posible, esa relación amistosa entre el medio ambiente y el desarrollo humano. Yo creo que nos movemos en una dicotomía. Por un lado está el consumismo, pero también por otro lado están las necesidades y las escaseces. Y eso hace hace que aumente la presión sobre los recursos naturales. Entonces, en ese momento tenemos que ser muy cuidadosos de pensar, pero hay que identificar buenas prácticas. En el caso de Cuba, usted va a Baracoa y hay un cucurucho, que es un dulce que está envuelto en una yagua, que es un producto renovable y natural. Lo puede envolver en plástico, lo puede envolver en otra cosa, papel. Pero esas buenas prácticas, claro, cada vez las personas las han visto. Te comes una friturita de maíz con la parte de afuera del maíz. O sea, hay una serie de buenas prácticas que quizás no sean tan atractivas y tan bonitas, pero es nuestra misión hacerlas visibles. Y eso es una de las peleas constantes, de los retos que tenemos, es eliminar en lo posible estos plásticos de un solo uso, porque realmente son una gran parte de la contaminación y de lo que está dañando la diversidad marina. Y en Cuba hay algunos restaurantes, cafeterías que ya ponen, por ejemplo, absorbentes de metal, absorbentes que pueden ser una pasta, absorbentes que pueden ser de bambú. Son pequeños ejemplos, vasos que se puedan reutilizar varias veces, utilizar más cristal. A veces las personas lo que quieren es un poco resolver el problema rápido y no pensar. Y nosotros lo que debemos es recordarles que hay que pensar que es mejor llevar su pomo de agua y tomar de su pomo y no estar abriendo pomos plásticos y botándolos y ver hacia dónde va eso. Y sobre este tema del cuidado del medio ambiente y la relación con el desarrollo humano hay muchísimo que contar. Yo creo que evidentemente todo esto que hemos conversado aquí tiene gran relación con lo que Núñez Jiménez les dejó como legado. Yo les propongo a ustedes hacer una segunda pausa en la conversación. De paso, ya les voy adelantando que debemos hablar sobre algunas anécdotas de Núñez Jiménez, pero eso será más adelante. A usted les recuerdo que puede también participar, relacionarse con nuestro programa a través de nuestras redes sociales y también de nuestro correo electrónico. En breve estamos de vuelta.
Continuamos en Buen Cubano y tenemos en estudio, por supuesto, a Roberto, que es heredero del legado de Núñez Jiménez y también a su hija, entonces no puedo perder la oportunidad de que ustedes puedan contarnos algunas anécdotas, sobre todo que hayan impactado en lo que son ustedes hoy. Bueno, para mí no es solo Núñez, es Lupe, la mamá de Liliana, que fue también nuestra presidenta durante 12 años. La considero mi mentora personal. Y muchas de las anécdotas, para mí lo más lindo así, eran la manera de ella ver las historias y cómo aplicaba la feminidad y cómo ella entraba a las cuevas y hacía todo, pero siempre manteniendo la manera de que yo hacía tal cosa y iba preparando todo. Y su manera siempre de la suavidad y la manera de ir viendo cómo tratar de que las personas se sumaran a una causa. Y en tu caso, Liliana, cuéntanos alguna anécdota representativa de tu papá. ¿Participaste con él en alguna expedición? Sí, tuve la suerte de participar en varias expediciones. Las más recientes, ya al final, su vida fue un ciclo, porque su primera expedición fue al río Toa, como te comenté, y las dos últimas fueron también al río Toa. Él quería ver dos accidentes geográficos que no los había estudiado en profundidad años anteriores y no quería morir sin hacerlo, que es el Salto Fino, que es el salto de agua más alto del Caribe insular, y pudimos hacerlo. Mis anécdotas con él, hice también con él ya como historiadora, es graduada de Historia en la Universidad de La Habana, la expedición por la ruta de Martí y Gómez, que reeditamos día por día cómo fue todo el recorrido, la salida desde Montecristi por la isla por la frontera de República Dominicana, Haití, la isla de Gran Inagua hasta el desembarco en Playitas de Cajobabo y hasta la muerte en Dos Ríos, donde Martí muere. Hicimos ese recorrido completo. Yo tengo, para mí, mi papá era un ejemplo, el mayor que he tenido, y lo agradezco mucho, creo que es un regalo de vida inmenso, su habilidad para no tener barreras, y sobre todo las barreras humanas, que a veces son las que uno piensa que no puede acceder a determinada persona o a determinado círculo de personas. Para él no había barreras. Recuerdo un día que la avanzada de la logística se descoordinó y llegamos a un pueblo, un caserío en República Dominicana. Antes de cruzar la frontera no teníamos dónde dormir y éramos 15 personas, o sea, no era que uno llegara solo. Éramos 15 personas y él dijo, no, déjenme entrar y yo voy a hablar con los habitantes de era un caserío de 4 o 5 bohíos, muy rústicos. Y aquella gente salió y nos atendió, que era increíble. O sea, esa era su habilidad, nunca había un conflicto. La otra anécdota que tengo con él fabulosa fue precisamente saliendo de Haití, fue saliendo de Haití, que teníamos que coger el barco para Gran Inagua en Bahamas. Era el día que las tropas de Naciones Unidas salían de Puerto Príncipe. Y estaba cerrado el puerto, era de noche y dijeron que no podía salir ninguna embarcación. Estaba tomado el puerto por las Naciones Unidas. No, era el gobierno de Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos le entregaban a las Naciones Unidas, era ese día. Y el protocolo era que no podía salir ningún barco. Si nosotros no salíamos esa noche, no estábamos en Playitas de Cajobabo, cuando estaba todo el país celebrando el centenario de ese momento. O sea, teníamos que salir. Y mi papá nos dijo, no se preocupen, métanse todo el mundo en el barco, que yo voy a salir. Y entonces él fue y habló con el estadounidense jefe de las tropas ahí norteamericanas, encargadas de la salida o no. Y mi papá regresó con el hombre, con un libro abajo del viaje en canoa al Amazonas al Caribe, que era el libro que su esposa leía por las noches, era guatemalteca, y el libro de cabecera de su esposa era el libro En canoa al Amazonas al Caribe. Entonces eran las cosas que él tenía, que era increíble, de verdad era un ser humano extraordinario para el cual no había barrera. Y hablando de libros y de documentos, yo quisiera que me explicaran cómo fue posible que Núñez Jiménez anotara tanto, escribiese tanto, cómo se las arreglaba con el tiempo, tenía espacio para todo.
Bueno, en mis primeras visitas a la fundación, esa fue una de mis preguntas. Y él me dijo que si uno escribe una página al día, al final del año son 365 páginas y eso es un libro. Pero yo después lo vi, no una, sino decenas de páginas. Y también él tenía un sistema que él dictaba. Y entonces sus secretarias transcribían toda esa información. En grabadora. Y después él corregía esas páginas y se iba avanzando. Solo así se pueden escribir 80, 90 libros. Era un enciclopedista. ¿Pero tenía tiempo para la familia también, Liliana? Sí, fue un padre extraordinario. Nosotros somos una familia de 5 hermanas y fue un padre que estuvo presente perfectamente y tenía la habilidad de uno lo interrumpía y él levantaba los ojos de lo que estaba leyendo o escribiendo con un amor infinito. O sea, nunca sentí que lo interrumpí. Ahora, a 3 décadas de creada la fundación, yo quisiera saber entonces si quedan deudas con el trabajo de Núñez Jiménez y su legado. Bueno, sí tenemos una deuda, como hablé, yo pienso que uno de los procesos de mayor impacto y que marca, digamos, la particularidad del trabajo de la Fundación es la promoción de los diálogos ambientales. Y el único que no hemos podido realizar, pero lo vamos a realizar, es todo el proceso articulador y fortalecer las autoridades que tienen que gestionar las cuevas de Punta del Este, que es un sitio patrimonial cubano, que tiene lo que se llama la Capilla Sistina del Arte Rupestre en Cuba, y es un espacio que Núñez dedicó mucho tiempo, mucha alerta de su conservación, y eso lo tenemos pendiente. Si hay una deuda, es precisamente continuar el trabajo, persistir, perseverar, porque la educación de las personas, y nosotros trabajamos con valores culturales, es a largo plazo. Cambiar las actitudes de las personas demora porque las personas tienen sus propias creencias, sus propias actitudes, y cambiar esa actitud y que eso se sedimente en un valor lleva tiempo. Es sobre todo la persistencia y seguir trabajando donde veamos que haga falta. O sea, ahora vamos viendo que van saliendo nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas ideas, y seguir sumando a más personas a la causa. Y el enfoque de la Fundación es sobre todo cultural, y en una cultura es sobre todo tratar que los valores de la naturaleza se incluyan en los valores de la nacionalidad cubana. Si hay algo que yo aprendí de Núñez y de Lupe, fue eso, y en eso voy a seguir trabajando mientras me queden fuerza. Bueno, pues yo les felicito a ustedes por estos 30 años de trabajo, de seguir creando conciencia y de crear, por supuesto, esa gran relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Les agradezco también la oportunidad de haber conversado con ustedes, de haberse acercado hasta nosotros. Les invito entonces a próximos espacios. ¿Están dispuestos a venir? Encantados. Bueno, pues aquí los esperamos. Y a ustedes, como siempre les digo, nos podemos encontrar la próxima semana para seguir conversando en Buen Cubano.